absorción de dióxido de carbono utilizando líquidos iónicos funcionalizados con aminoácidos en el área de ingeniería y desarrollo tecnológico. En la parte inferior de esta presentación se encuentran los nombres de mis colaboradores: Ulises de Jesús Orozco Cuervo, Alfonso Barbosa Moreno y Carlos Eusebio Mar Orozco. Bueno, como parte del desarrollo industrial, ciertamente esto ha favorecido bastante a la población. Sin embargo, ha traído consecuencias severas como el incremento de gases, normalmente conocidos como gases de efecto invernaderos, ya que favorecen al calentamiento global, incrementando el espesor de la capa de ozono y con esto no permitiendo la salida de los rayos del sol una vez que inciden para mantener la temperatura y condiciones normales en la Tierra. Estos gases se han incrementado su producción a lo largo de estos últimos años, por lo que realizar procedimientos de captura de dióxido de carbono se ha vuelto un requisito indispensable actualmente. Y se han planteado diferentes técnicas para eliminar estos gases ácidos de estos procesos. Son conocidos como procesos de oxicombustión, precombustión o postcombustión, siendo este último el más utilizado en la parte de captura posterior a la quema de los combustibles. Y bueno, estas diferentes estrategias han sido previstas con la finalidad de favorecer la eliminación del dióxido de carbono y de sus emisiones a la atmósfera. Bueno, la técnica industrial más utilizada bajo condiciones normales son la técnica de absorción. Esta normalmente se da en columnas bajo condiciones normales y utilizando empaques para poder favorecer esta área de dispersión. Normalmente los procesos de absorción se dan dos formas. Una de ellas es la quimisorción, que es cuando se realiza un enlace químico entre el gas que queremos retirar, en este caso el dióxido de carbono, con un líquido que se conoce como líquido absorbente, que lo va a enlazar químicamente a su estructura para eliminarlo del otro compuesto gaseoso, que normalmente suele ser el aire, dejando al aire lo más puro posible y libre de este gas ácido. Sin embargo, en los procesos de absorción también se suelen dar procesos conocidos como fisisorción, donde no se da un enlace meramente químico entre estos compuestos, sino que el gas queda disperso debido a que sí ocurre una interacción química por la afinidad que suele presentar el líquido fisisorbente con el gas. Sí hay una cierta afinidad, sin embargo no se alcanzan a enlazar, por lo que la fisisorción se ve favorecida cuando se tienen presiones altas, ya que esto va a permitirle al gas que se mantenga dentro del líquido absorbente y, bueno, se quede parcialmente enlazado a él. Y, bueno, normalmente esta emisión de dióxido de carbono se debe evaluar de dónde va a ser su fuente de liberación y con esto plantear el método de absorción más óptimo, ¿no? La viabilidad de captura se debe de evaluar el tamaño de la fuente de emisión, si se puede mover, si tiene lugares cercanos para poder almacenar el dióxido de carbono alimentado o bien reutilizarlo de alguna forma, y el grado de concentración que dan estas emisiones, ya que están regidos bajo ciertas normas donde no debe de exceder el límite permisivo para evitar generar daños aparte del ambiente, multas y lo que conlleva el violar las normas establecidas. Entonces, bueno, se pueden dar estos dos tipos de procesos, de quimisorción y de fisisorción. En la mayoría de los compuestos absorbentes de columnas tradicionales, la monoetanolamina, que aquí abreviamos como MEA, es el compuesto más utilizado debido a que sus grupos amino favorecen la interacción del dióxido de carbono con ellos. La monoetanolamina es una amina primaria por su tipo de compuesto amino que tiene presente en su estructura, y estos tipos de aminas primarias favorecen en mayor grado la interacción con el dióxido de carbono. Se utiliza una cierta cantidad de volumen para una cierta cantidad de absorción deseada.
Y existen algunos otros compuestos como las aminas secundarias y las aminas terciarias, y normalmente estas aminas secundarias o terciarias suelen utilizarse todavía más que en este caso las aminas primarias, porque aunque se necesite a veces el doble o el triple de volumen, sus procesos de regeneración son mucho más fáciles, ya que normalmente se pueden someter a calentamiento para tratar de separar el dióxido de carbono que se enlazó o interactuó químicamente con ellos. Pero al ser sometida la monoetanolamina a procesos de calentamiento, pues se puede llegar a degradar, contrario a las otras que dado su cadena alquílica mucho más grande, pueden tolerar todavía un poquito más fácil condiciones un poco más drásticas de temperatura, por lo que se suele ver favorecido este tipo de compuestos en la absorción. Entonces, bueno, aquí a mano izquierda alcanzamos a ver una pequeña simulación de cómo se percibe la interacción entre los grupos amino con el grupo del dióxido de carbono. Y bueno, basándonos en lo anterior, los líquidos iónicos son sales iónicas. Normalmente se pueden llegar a sintetizar, o es decir, a desarrollar bajo condiciones de reacción con la estructura que nosotros queramos. Las R's presentes ahí hacen atribución a cadenas alquílicas y las X a compuestos, en este caso aniones, tienen la carga parcialmente negativa de lo que nosotros queramos introducir bajo ciertas condiciones de reacción. Los líquidos iónicos, a diferencia de los solventes convencionales, poseen una viscosidad un poco más alta, son bastante solubles, pueden llegar a ser altamente selectivos de acuerdo a lo que alcancemos nosotros a diseñarlos. Normalmente su inflamabilidad es prácticamente nula y debido a que tiene una viscosidad un poco elevada, tiene una baja volatilidad, por lo que modular sus propiedades físicas y químicas, bueno, esto va a depender del tipo de cadenas que pongamos y estructuras o compuestos químicos con los que podamos desarrollarlos, pero se pueden llegar a propiciar ciertas condiciones de la estructura que favorezcan a la absorción del dióxido de carbono. La metodología utilizada en esta investigación, bueno, se utilizaron compuesto precursor, que es el metilimidazol, con dos diferentes cadenas alquílicas, una de 4 carbonos y una de 8 carbonos. Y bueno, obtuvimos dos precursores presentes al final de las reacciones. Uno tenía el anión de cloro y otro tenía el anión de bromo. Bajo condiciones generales, estos aniones de cloro y bromo se van a representar ahora como X negativa, y se sometió a una interacción con hidróxido de potasio en etanol para poder generar el intercambio de el halógeno con el hidróxido. Y bueno, precipitamos lo que es el compuesto resultante, se filtra y se puede funcionalizar ahora que ya tiene un anión hidroxilo, pues con un aminoácido disperso en agua, para posteriormente secarlo y tener ya el líquido iónico con el aminoácido disperso presente en su estructura. El sistema de absorción utilizado se presenta a continuación. Es básicamente un sistema de tipo batch, donde se confina el líquido iónico disuelto en estado puro y disuelto en agua. Hicimos de las dos tipos de pruebas. Se introdujo una cierta cantidad de dióxido de carbono, lo cual se censó con un manómetro de presión altamente sensible, y se sometió a condiciones de agitación y temperatura constantes para evaluar la variación de presión. Y bueno, con la agitación se favorece que el líquido esté totalmente saturado dentro del recipiente. Nunca cambió la condición de temperatura, pero con la variación de presión y bajo las leyes normal de gases ideales, se puede hacer un estimado de la cantidad de compuesto que alcanzó a absorber el de dióxido de carbono nuestros líquidos iónicos. Este es el mecanismo de interacción propuesto. Aquí alcanzamos a ver en la primera parte de la reacción cómo es que el dióxido de carbono llega e interactúa con el anión que presenta los grupos amino, y posteriormente al final de la reacción alcanzamos a ver cómo se puede apreciar la interacción con otro líquido iónico, con otro compuesto amino, que favorece una estabilidad en la estructura de ambos, ¿no? Obviamente van a haber más moléculas de dióxido de carbono, de grupos amino presentes en ambas partes de la estructura, pero pues van a permitir generar un mecanismo de interacción muy global, como se alcanza a percibir en estas dos zonas. En los espectros de infrarrojo alcanzamos a visualizar
como el grupo de OH normalmente se alcanza a ver atenuado cuando ya se realiza la funcionalización, como es el caso de todas las líneas que aparecen en diferentes colores. Esta señal aparentemente está entre 3500, 3400, y como el grupo carbonilo presente después de los 1000 se dispersa en una señal característica doble a lo que son grupos amino ahora presentes en la estructura. Se ve un poquito más atenuadas ciertas señales y marcadas algunas otras. Y bueno, este es el caso para el octilmetilimidazol, donde sucede un modelo bastante similar. Se ve atenuado la señal entre 3500 y aproximadamente entre 1000. Sucede el caso análogo, se presenta la doble señal característica a los grupos aminos presentes en la estructura. Respecto a los resultados de absorción, bueno, aquí se alcanza a apreciar cómo cuando se encuentra el líquido iónico disperso en solución acuosa, se ve bastante favorecido en comparación con el líquido iónico puro. Eso es porque disminuye un poco la viscosidad del compuesto. En general, el grupo que más favoreció fue los de 8 carbonos porque no se alcanza a dispersar, a separar una vez que ya está disuelto el dióxido de carbono del mismo. Se mantiene bastante estable presente en este tipo de compuestos debido a su viscosidad, y la lisina es el grupo que resultó mucho más favorable en comparación con los otros compuestos. Esta es una figura de lo que es la lisina con el butilmetilimidazol y todos los demás aminoácidos. Alcanzamos a percibir que a partir de los 20 minutos aproximadamente se mantiene una cierta estabilidad y que continúa estable hasta los 120 minutos. En la imagen presente por un lado de esta figura se presenta el mecanismo de interacción, porque con la lisina alcanzamos a ver que tiene una cadena prácticamente lineal y grupos amino primarios, lo cual favorecen que esta sea el principal aminoácido absorbente. Y ocurre el mismo caso similar en el octilmetilimidazol. Los 8 carbonos se ven favorecidos a partir del minuto 20. Es la misma tendencia estable de absorción. En comparación con la monoetanolamina, los compuestos de ambos líquidos, en este caso de lisina, alcanzan a favorecer a la cinética de absorción. Vemos que se mantienen mucho más rápido su estabilidad a partir de prácticamente el inicio de la reacción, alcanzando su nivel máximo de absorción aproximadamente a 2 atmósferas. Es una condición mucho más alta de absorción en comparación con la monoetanolamina, y el tiempo también es mucho más corto. Y bueno, como conclusión, los líquidos iónicos derivados de los octilmetilimidazol fueron los que obtuvieron los resultados más prometedores comparándolos con los de butilmetilimidazol, debido a que la absorción se ve favorecida con la longitud de cadena alquílica, ya que favorece no solamente los procesos de absorción, quimisorción, sino también los procesos de fisisorción al no permitir la salida tan rápida del gas en este tipo de grupos. El aminoácido lisina fue el más favorable, especialmente en compuestos que tienen grupos de aminas primarias, como es el NH2, y bueno, se vio favorecida con la disolución de estos líquidos cuando se encuentran en agua, debido a que se permite de una mayor facilidad la dispersión del gas en los compuestos iónicos. A continuación se presentan algunas referencias utilizadas durante esta investigación.